Hoy es sábado 26 de septiembre. Marco está trabajando, así que no podemos avanzar con la van porque se la llevó. Pero quería aprovechar para contarles los diseños o las cosas que ya hemos decidido respecto a la conversión de la van. Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo video de Wildbyte. Vamos a empezar por explicarles un poco los diseños que tenemos en mente para la van. Para hacer esto un poco más gráfico y menos aburrido, me tomé el trabajo de hacer un diseño usando un programa que no sé usar. Así que sepan que nada está a escala y nada es representativo de las medidas reales de la van, pero al menos sirve para acompañar lo que explico. Bueno, con respecto a las ideas, lo que ya hemos decidido es lo siguiente. Vamos a hacer una estructura hacia la parte de atrás de la van, donde está la compuerta, en U, que va a tener una triple funcionalidad. Una va a ser que se va a poder usar como sillón y va a tener una mesa con una altura ajustable, de forma tal que si la bajamos hasta la altura de los sillones, vamos a poder usarlo de cama. Bueno, ahí hay dos funciones y la otra sería almacenamiento, porque abajo de todo eso vamos a poder guardar cosas. Lo otro que decidimos es que hacia la parte de atrás, es decir, atrás de los asientos de acompañante y conductor, vamos a poner una alacena simple que va a tener una bacha chiquitita y espacio para guardar una garrafa y poner una cocinita portátil a gas. Y no sabemos si vamos a poder, porque puede que nuestras habilidades nos limiten. Como saben, estamos aprendiendo, no tenemos idea de nada. La idea es que esa misma alacena tenga un interior desplegable, cosa que podamos cocinar adentro de la van o idealmente, si el clima lo permite, afuera. Y bueno, nos veo la próxima vez que trabajemos en la van, que posiblemente sea mañana a la tardecita. Gracias, nos vemos. De 4 a 6 días después. Bueno, vamos a ir a averiguar el precio de las maderas y cuáles son las maderas que hay disponibles para poner en el piso y en las paredes. Y además vamos a ir a comprar unas lijas para empezar a lijar. Tenemos una amiga que nos prestó una lijadora y una caladora, así que ahí ya tenemos para empezar. Gracias, Nino. Compramos unas lijas para lijar el piso y las paredes. ¿No está loco? Ahí están. Y también acá dice que hay un ticket. ¿Dónde está el ticket ese? ¿Por ahí? Hay un ticket. Está por acá. Sí. Este no está ahora. Pero también hay otro ticket, el meter, que te puedes ganar $1,000. $10,000. Y acá está el ticket. Mira, esto se pueden sacar. A ver. El paso siguiente fue tomarnos unos matecitos despertadores, porque como pueden ver en ese bostezo, no dábamos más de sueño. Después de la recarga energética, nos pusimos manos a la obra. Primera lijada lista. Ahí le puse una capa más de masilla a los agujeros que tenían imperfecciones. Y dentro de media hora podemos pasar esto otra vez. Ya pasaron 30 minutos. Vamos por la segunda lijada.
La cámara se quedó sin batería en el medio de la lijada, así que hasta acá llega el video de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos en el próximo video. ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Acabo de preguntar cómo están y esperé una respuesta. Me siento Dora la exploradora. Perdón. Costumbre. No pasas ese tronco de allá porque si no, no te veo, ¿ok? Es muy peligrosa ahí la marea y de acá no te das cuenta, pero de acá te dejas de ver, hijo, porque hay una bajada muy grande. No pases el tronco grande, ¿ok? Vaya.